Hola, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, por favor suscríbete, y si no eres nuevo, muchísimas gracias por volver. Hoy vamos a cocinar ero. Si tienes ero así de seco como yo, entonces sigue los pasos, y si tienes fresco, entonces ignora la primera parte que voy a hacer. Esto es ero seco. Antes de cocinar el ero, lo dejas en una olla o donde quieras con agua fría. No tiene que ser ni caliente ni tibia, agua fría está bien, y ya, agua de grifo de tiempo. Aquí tengo ero fresco para aumentar en lo que tengo de seco. Tengo langostinos secos también. Tengo palmiste, aceite de palmiste, y como no, la carne de cebú. Y por último tengo las espinacas congeladas. Si tienes frescas también no pasa nada. Sin olvidar el caldo y la sal a tu gusto. Pero yo no le echo sal porque no me gusta la sal. Chicos, sin olvidar cómo se corta la carne, ya sabemos, trocear, a limpiar. Es muy importante limpiar bien la carne para no tener ninguna enfermedad. Aclararlo con agua caliente, usar limón. Si no hay limón, usar vinagre. Y si no hay vinagre, pues lávenlo bien con agua caliente, que es muy importante. Mientras estás haciendo esto con el limón, puedes poner el agua en el fuego para luego dejarlo por unos minutos. A propósito, todos mis videos tienen subtítulos en español y en francés. Solo le tienes que golpear la imagen de CC y eliges el lenguaje que prefieres. Tienes que dejar la carne en el agua caliente por 1 minuto o 2 y luego aclarar otra vez. No solo sacar el agua caliente y ya. Está bien aclarar para dejarlo bien limpio. Así de limpio tiene que estar la carne. Entonces la carne le vamos a echar caldo y sal. Es lo único que he hecho yo. Y agua. Vamos a esperar a que la carne se cosa. Mientras la carne se está cociendo, vamos a batir los langostinos secos. Si quieres lo dejas sin batir, ¿eh? A veces me pincha en la garganta, entonces prefiero batirlo. Este es el ero que remojemos hace horas antes de empezar a cocinar. Vais a ver, chicos, la suciedad que sale, lo que es polvo, lo que es las piedritas. Cuando no se limpia bien, a veces cuando lo comes, estás ahí rompiendo piedras en la boca. Es por eso. Estamos poniendo las espinacas ahorita porque están congeladas, entonces queremos que saque su agua, porque el ero no queremos que el ero tenga agua. Eso no. Esperemos a que el agua termine y empezamos a echar la hierba de ero poco a poco. Yo lo hago poco a poco para que se mezcle bien con la verdura. Lo que no quieres del ero es que haya mucha verdura o poca verdura, pero como la hierba de ero nunca se va a quedar blanda, entonces yo te recomiendo que pongas más verdura, espinaca, que la misma hierba de ero. Después que te des cuenta que el nivel de ero y la verdura está a tu gusto, le echas el aceite de palma y le vas dando vueltas como lo estoy haciendo. Ya cuando esté todo sweet, de que sweet, le pones tu caldo de lo que tengas. Y también hay que saber que cuando le echas el caldo, mézclale también el caldo de langosta, que también le da un sabor ahí exquisito. Preparar ero es tan fácil que te ahorras un dineral haciendo pedidos. Así de fácil. Ahora es tiempo de echarle la carne. Asegúrate de no echar nada de agua, solo carne. Como dije antes, chicos, ero no necesita agua. Si ves que quieres que el ero tenga más color, le echas más aceite de palma. Hay alguna gente que echa caracol en su ero. Yo no tenía. Al igual que si tienes candá, le puedes echar la piel de cebú. Aquí con los langostinos secos, yo siempre pongo poco a poco para asegurarme que todo está de que dentro. Le echas 2, 3 veces, pero si quieres echar de golpe, echas.
pero yo prefiero echar poco a poco y dar vueltas para asegurarme que el sabor está por todas partes. A que ya se ve todo sweet. A que está riquísimo. Si quieres echarle más aceite de palmiste, te lo echas. Ahora lo tapas. Mira, chicos. A que se ve rico. Aquí estamos preparando el gari. Había agua en el fuego hirviendo. Lo hemos dividido. Vamos echando poco a poco y remover. Así es como se hace gari, fufu y todo el mismo proceso. No es de otro mundo. Si quieres tener el gari más blando, échale más agua. Y ya está, asunto resuelto. El secreto de hacer un ero exquisito es ponerle mucha langosta seca. La langosta seca da un sabor. Para darle forma al gari, eso es lo que haces. Usas un plato pequeño, lo remojas con agua y vas sacando de la olla que has hecho. Aquí estábamos enseñando a Anthony, se estaba muriendo con la calentura. Si no quieres así de grande, le quieres hacer bolitas, también lo haces a tu forma, como quieres. Si quieres triángulo, gari de triángulo, pues haces. Aquí Anthony intentó, sí intentó, así. Chef siempre haciendo lo suyo. Un pro, ¿eh? Chef es un pro. Mirar cómo deja el gari. Si has llegado hasta aquí conmigo, muchísimas gracias por ver el video. Por favor, no olviden de suscribir, compartir, comentar, darle me gusta. A mí me gustaría ver muchos comentarios. Aquí tenemos el plato y sin olvidar el picante. ¿Qué es una vida sin comida? Un minuto de silencio, por favor. Como iba diciendo, ¿qué es una vida sin comida? Nada. Y no olvidar la Malta Power. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Chao.